darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Avellaneda. Él es médico de la Universidad de los Andes, otorrinolaringólogo de la Universidad del Rosario y laringólogo de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Actualmente es el director del programa de otorrinolaringología de la Universidad del Rosario y el director del centro ELEVA, un centro de excelencia para el tratamiento de enfermedades que afectan la laringe. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más. Pues muchas gracias por la invitación y feliz de estar otra vez acá con ustedes en este programa. Bueno, doctor, ¿qué es la apnea del sueño? ¿Cómo saber si padecemos de ese diagnóstico y no confundirlo de pronto con otra enfermedad? Bueno, mira, la apnea del sueño hay que pensarla como interrupciones que se dan cuando las personas están dormidas, ¿sí? Y esas interrupciones, digamos que tienen que cumplir algunos criterios especiales, pero para no hacerlo tan complicado es toda pausa que se da en la respiración durante el sueño. Y es una patología que enferma o que afecta a población adulta y a niños. Y en cada uno tiene unos índices de severidad y un tratamiento que varía también de si es población pediátrica o población adulta. Doctor, mire, aquí nos pregunta una oyente. Buena tarde, mi niño de 5 años acaba de ser diagnosticado con apnea del sueño severa. Nunca roncó o no nos dio indicios, lo único es que sudaba mucho en las noches. ¿Cómo reconocer este padecimiento en los niños? ¿Y el tratamiento es siempre mediante cirugía? Sí, entonces mira, como te contaba antes, la población pediátrica se comporta muy diferente a la población adulta. Lo más común, y esto que te voy a contar a continuación, aplica para las dos poblaciones. Lo más común tanto en la población adulta como en la población pediátrica es que haya ronquido que acompaña a la apnea. Y esto es una cosa muy importante porque no quiere decir que todos los pacientes que roncan tienen apnea, pero sí el paciente que ronca, que adicionalmente tiene pausas durante el sueño o que puede que no sienta que tiene pausas, pero que se levanta muy cansado en la mañana, con síntomas de como si no hubiera dormido bien, que se siente fatigado durante el día, con somnolencia, con dolor de cabeza, es un paciente que puede tener apnea. Entonces, en los niños, ¿qué es lo que vemos más comúnmente? Los niños, pues tienen obviamente una vía aérea, o sea, el tubo que va desde la nariz hasta un poquitico abajo de la laringe, o sea, hasta la tráquea, pues es más pequeño, por obvias razones. Y condiciones que puedan disminuir el tamaño de ese tubo hacen que pase menos aire y que se puedan presentar más estos episodios. Y en los niños se da más frecuente porque tienden a tener unos órganos linfoides que se llaman adenoides, que están atrás en la parte de atrás de la nariz, o amígdalas muy grandes que hacen que disminuya esto. Pero a su vez, esa que es la causa más común de apnea en niños, es muy fácil de tratar porque cuando se quitan esas estructuras que están haciendo que ese tubo sea más pequeño, los pacientes mejoran. No sé si estuvo bien o me alargué mucho. No, doctor, estuvo bien, pero yo tengo una preguntita y rápida sobre eso. O sea, en ese caso, a mí me diagnosticaron cuando niño apnea y en el futuro puede que ya no vuelva a sufrir de eso. O sea, cuando adulto eso no me va a volver a dar si tuve el tratamiento adecuado cuando niño. No, eso no se puede predecir, pero sí es muy común que la causa que te causó la apnea, en este caso cuando niño, te repito, la mayoría y un porcentaje altísimo de los niños responden solo a retirar bien sea las adenoides o las amígdalas, si eso es lo que los está afectando. Pero cuando uno crece y cuando uno es adulto, la causa de la apnea es distinta y es una causa multifactorial. La apnea es una condición que ha tenido unos avances muy, muy importantes. Tal vez es lo que más dinamismo ha tenido en el área de otorrino, aunque es un área que también ve neumólogos y neurólogos, pero ha tenido cambios muy importantes porque cada vez estamos descubriendo nuevas cosas. Antes creíamos que el problema de la apnea se daba solo por obstrucción en un único sitio de esa vía aérea, de ese tubo por donde pasa el aire. Pero ahora lo que hemos visto es que la obstrucción puede estar en muchos sitios. Puede ser una obstrucción en la nariz,
una obstrucción en la lengua, una obstrucción en la laringe. Entonces, cuando operamos a un niño y le tratamos un problema de amígdalas, le estamos arreglando ese. Pero ese mismo adulto o ese mismo niño en unos años puede tener problemas de apnea, por ejemplo, porque subió de peso. Y ese es el único desencadenante de la apnea. Puede tener apnea porque la epiglotis, que es un cartilaguito en la laringe, está muy largo y hace que el tubo respiratorio se tape. Entonces, no quiere decir que si tuve apnea de pequeño y me operaron, de grande no la voy a tener. Con seguridad no la voy a tener por esa misma causa, pero puede haber otras causas que lleven a eso. Ahí está Alcira, doctor, que tiene una pregunta para usted. Alcira, adelante. Aló, buenas tardes, doctor. Alcira, ¿cómo está? Yo fui diagnosticada hace más o menos unos 5 años de apnea de sueño. Me pusieron un aparato, se me olvidó el nombre. Ese aparato, yo no lo soporté, no lo aguanté. Yo sentía que más me asfixiaba con él. No sé, a mí me dijeron que si yo no lo utilizaba, podía ser para mí mortal, mejor dicho. Yo lo tuve hace más o menos unos 3 años, yo no lo aguanté. Pero la verdad, cada noche para mí ha sido dura porque yo me acuesto y me da como susto, ¿sí? Desde que a mí me dijeron que esa enfermedad podía ser mortal. Sí, entonces, digamos que aquí viene otro punto muy importante de la apnea y es cuál es el tratamiento ideal para la apnea y cuáles son las consecuencias de la apnea. Y digamos que para contestarle al oyente, pero también para complementar un poquito en esto, el gran problema de la apnea es que es una enfermedad que hasta ahora lo que se ha visto y lo que se ha estudiado es que tiene repercusiones cardiovasculares. Quiere decir que tiene un aumento, o los pacientes que sufren de apnea, y obviamente entre más severa sea la apnea, tienen más riesgos de desarrollar enfermedades como hipertensión, arritmias, infartos, todo esto. Y hay muchos tipos de apnea, hay apneas leves, moderadas, severas, pero el tratamiento que hasta ahora vemos que ha dado el mejor resultado para controlar las apneas con los menores efectos adversos, es decir, con los menores riesgos, es los dispositivos de presión positiva que se conocen como CPAP. Esos dispositivos tienen la ventaja de que no hay ningún riesgo al usarlos. Tal vez el mayor riesgo que le puede causar a uno es de pronto un poquito de incomodidad o de sangrado nasal en los casos muy severos, pero no tiene más efectos que puedan dañar la salud del paciente. Y sí corrigen la totalidad de los eventos apnéicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con pacientes como Alcira que no logran adaptarse a la máquina? En esos pacientes lo que buscamos hacer es un examen muy detallado, y eso lo hacemos los otorrinos, en el que evaluamos completamente la vía aérea. Casi siempre, o la mayoría de veces, lo hacemos por medio de una cámara diminuta que se mete por la nariz y que nos permite revisar desde la nariz hasta la laringe para encontrar esos sitios de obstrucción que puede tener ese tubo respiratorio. Y a esos pacientes, cuando identificamos esos sitios de obstrucción, lo que hacemos es hacer cirugías que, si bien pueden ayudar a corregir un poco la apnea, el propósito que tienen es lograr adaptar a ese paciente al CPAP o al dispositivo de presión positiva. Pero en muchas ocasiones son suficientemente buenas las cirugías para lograr mejorar el índice de la apnea o la severidad de la apnea. Doctor, ahí está Luz, que tiene una pregunta para usted. Luz, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Buenas tardes, Luz Marina San Miguel, de aquí de Bogotá. Tengo una nieta, ella tiene 8 años, 3 meses. Desde 2019 yo empecé a detectar que su labio inferior se le resecaba mucho, le comentaba al pediatra, hasta que empezamos a investigar. Mi nieta está siendo atendida pues en OMI. Ya ha tenido 2 cirugías, la última fue en el 18 de septiembre de 2023, y se ha hecho todo lo que el doctor Juan Carlos está comentando ahí. Ayer tuvimos cita con neurólogo
porque la verdad tengo pues una situación económica muy, muy tenaz. Le decía yo al neurólogo que si era posible, pues por otro medio poder ayudar a mi nieta que no fuera el CPAP, porque sé que pues va a consumir un poco más, digamos, la luz. La pregunta mía es, si la niña no tolera tampoco el CPAP, la máscara, porque en la última polisomnografía que nos hicieron el 22 de diciembre fue muy complicado para poderle colocar pues la máscara y todas estas cosas. ¿Existe otra posibilidad o solamente por ese medio? El diagnóstico de la niña después de la cirugía quedó apneas severas mixtas centrales del sueño. Y es una pregunta importante porque hay dos componentes de la apnea del sueño. Hay un componente que es obstructivo y cuando hablamos de apneas obstructivas hace referencia a que, como ya les explicaba, hay algo en el paso del aire que obstruye el paso del aire. Eso es lo que es una apnea obstructiva. A diferencia de lo que son las apneas centrales. Y las apneas centrales quieren decir hacen referencia a que por distintas razones ese impulso que tenemos para respirar o para tomar aire no se está desarrollando, ¿sí? Entonces, una es muy distinta porque una de hecho es una obstrucción y la otra es que nunca llega la señal de que hay que tomar aire. Y las mixtas hacen referencia a esos dos patrones. Entonces, claro, sin conocer el detalle de esta paciente, puede que el cuadro corresponda más a una apnea de tipo central. De hecho, como yo les explicaba, si la niña ya tuvo las cirugías que con seguridad aumentaron el espacio del tubo respiratorio, puede que la causa de ese problema sea más el componente central. También es muy importante saber que hay un proceso de adaptación a las máquinas. No todo el mundo, ni de hecho rara vez a alguien que le ponen un CPAP, pues empieza a dormir perfecto. Pero hay unas consultas especializadas con o terapistas respiratorias o personal entregado en eso, que hacen y que empiezan a medir qué tipo de máscara le sirve al paciente, si de pronto es una máscara solo nasal u oronasal o unas almohadillas nasales, en fin, hay un montón de parámetros que permiten que esos pacientes logren adaptarse mejor y usar mejor la máquina. Doctor, y está Miguel Ángel que tiene una pregunta para usted. Miguel Ángel, adelante. Doctora Avellaneda, buenas tardes. Carolina y Paula también. Me surge una duda y es, ¿hay manera que no fuera clínica de poder reversar el tema de la apnea del sueño? Eso por un lado, es decir, eso es una pregunta que me parece pues que si es posible, que no sea por un tratamiento farmacológico, o en fin. Y lo otro, doctora Avellaneda, era preguntarle si ese examen que le hacen, o pues que uno se hace para saber si sufre de la apnea, finalmente está, digamos, tiene alguna clasificación de regular, alto, riesgoso, básicamente. Gracias. Bueno, entonces la primera parte de la pregunta es no sé si le entendí bien al oyente, pero lo que entendí es si hay forma de sanar o tratar completamente la apnea. Me corrigen si esa no fue la pregunta. Sí, así es. Sí, que no sea mediante medicamentos o medicinas. Sí. Entonces, como les mencionaba, cuando hay unas causas, de hecho, los medicamentos para las apneas obstructivas, no hay un tratamiento farmacológico que funcione para tratar eso, porque como les decía, es algo muy mecánico, ¿no? Piensen en un tubo, en un pitillo, cuando uno chupa duro y se colapsa. Eso es lo que le pasa a la vía aérea. Entonces, las formas de tratar la apnea obstructiva, cuando hay una causa evidente, y llamémoslo así, por eso vuelvo al ejemplo de los niños, en el que se encuentran que las adenoides o las amígdalas están muy grandes,
se remueve o se retira lo que está haciendo ese colapso y el paciente mejora. Eso en los adultos no es tan fácil. Por eso usualmente el tratamiento en los adultos no es quirúrgico, digamos, llamémoslo así, de primera medida, aunque hay casos seleccionados que sí pueden ir muy bien a ese tipo de resultados. Entonces tratamiento médico, llamémoslo así, de pastillas no es lo usual para los pacientes con apnea. Y la segunda parte de la pregunta es el examen diagnóstico. El examen diagnóstico para la apnea del sueño se llama una polisomnografía. Este es un examen en el que el paciente va a un sitio, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero digamos que el examen más común es una polisomnografía, es un estudio que se hace en un sitio donde tienen un laboratorio de sueño y el paciente va ya a dormir, le conectan algunos cables en distintas partes del cuerpo y lo que hacen es analizar el patrón de sueño mientras duerme y eso clasifica la apnea en leve, moderada, severa o muy severa, dependiendo de lo que aparece ahí. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa. Yo quiero recordarle a todos los oyentes que estamos con el doctor Juan Carlos Avellaneda hablando de apnea del sueño. Quiero recordarles las líneas 601-326-2325 o 601-326-2350. Ya volvemos. Doctor, ¿cómo hacemos para saber que tenemos apnea del sueño? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que tenemos nosotros para darnos cuenta? Sí, entonces, digamos que ahí lo más importante es casi siempre los síntomas del paciente. Bueno, depende si el paciente es el que refiere el síntoma o la mayoría de veces es su acompañante, su pareja. Pero los síntomas más comunes son la somnolencia diurna, o sea, la persona que se levanta en la mañana y siente que no descansó, que no tuvo algo que nosotros llamamos sueño reparador. Es decir, que uno dice, bueno, me levanté, amanecí bastante bien, sino estas son personas que se levantan y sienten que no han descansado. O son personas que tienen algo que se conoce como fragmentación del sueño, ¿no? Que están levantándose constantemente durante la noche y esos episodios de levantadas durante la noche pues son eventos de apnea o de obstrucción de la vía aérea. Pero como te mencionaba antes, también es muy común y va de la mano el ronquido con la apnea. Y por eso decía que muchas veces son las parejas de los pacientes los que nos dicen, doctor, este señor, esta señora ronca durisísimo, y cada vez que uno les pregunta, mira, pero cuando ronca, ¿tú sientes que deja de respirar? Y un gran porcentaje dicen, sí, él para de respirar y vuelve y arranca. Esos son de las cosas tal vez que más indica que está habiendo apnea. El dolor de cabeza en la mañana es muy importante también. Sentirse más disperso o que uno sienta como fallas en la memoria de cosas que uno debería saber es común. Y en los niños es bastante común que se asocie a hiperactividad, ¿ok? A alteraciones, a hiperactividad o a déficit de atención. Entonces, doctor, si yo llego a ver más de uno de estos síntomas, ¿a dónde tengo que ir? ¿Quién es el especialista que debe tratarme? Sí, entonces hay varios especialistas que pueden entrar al manejo de la apnea de sueño. Están los neumólogos, están los neurólogos, pero acá tal vez una cuña importante, no porque yo sea otorrino, pero el otorrino es el único de estas tres especialidades que puede evaluar completamente la vía aérea. Pues porque estamos especializados en eso, ¿no? En revisar la nariz, en hacer algo que se llama una nasolaringoscopia, que es lo que nos permite entrar a mirar dónde puede estar la obstrucción. Y de la misma forma, si ese paciente se llega a beneficiar de un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, el paciente, ya les hablé varias veces de las amígdalas y eso, pero hay muchos pacientes que pueden tener un problema de que tienen la nariz supremamente desviada y por ahí no pasa nada de aire. No somos nosotros los que entramos a corregir ese problema que puede tener un impacto sobre la apnea o sobre los otros tratamientos que van a ayudar a que mejore la apnea. Doctor, tenemos un oyente en la línea, Juan Carlos. ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor? Gracias, niña. Estoy llamando de Houston, en Texas. Adelante. La pregunta para el doctor es
¿Es el insomnio consecuencia directa de la apnea o el despertar varias veces en la noche, no necesariamente con sensaciones de ahogo? Sí, entonces ahí hay varias cosas importantes y esto es un nuevo capítulo que se ha abierto en muchas, digamos, especialmente en el área de otorrino, pero en otras especialidades, y hace todo lo que es referencia a algo que denominamos trastornos del sueño, ¿sí? Y la pregunta que nos hace el oyente es muy importante porque yo puedo tener despertares frecuentes en la noche, pero eso no quiere decir que tenga apnea. Yo puedo tener despertares porque tengo problemas para mantener el sueño por periodos prolongados, o puedo sentirme fatigado durante el día porque tengo insomnio, pero eso no quiere decir que tenga apnea. Por eso es tan importante ese estudio del sueño, porque ese estudio de sueño es el que nos va a catalogar si el problema es un problema de obstrucción de la vía aérea durante el sueño o si es un problema de sueño que no se relaciona con apnea. Doctor, ¿qué tan peligroso es tener apnea del sueño y no estar diagnosticado? Pues mira, es un tema muy, muy importante y como ya les mencionaba, según la severidad, pues obviamente los desenlaces pueden ser peores. Pero se ha visto que los pacientes con apneas severas tienen, como ya te mencionaba, un riesgo mucho mayor de desarrollar todo lo que son enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y de hecho, en la actualidad hay muchos pacientes, por decir algo, con patología cardíaca, arritmias, en los que nunca se encuentra nada con las pruebas normales y cuando se les hace estudio de sueño se encuentra que tienen una apnea muy severa. Entonces, es una condición que es muy importante sospecharla porque si bien en algunos pacientes no causa tantos síntomas, o inclusive los pacientes que dicen, no, yo tengo apnea severa, pero aparte de dormir un poco mal no siento nada, el problema no es el problema es que es un deterioro acumulativo de distintos órganos que puede llevar a muchas enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿qué factores de riesgo, además de la obesidad, pueden desencadenar apnea del sueño? Entonces, ahí tenemos varias cosas. Lo que te ha mencionado, todo lo que sean condiciones que disminuyan el espacio o digamos, que hacen que las estructuras que están dentro de la vía aérea... Ay, ¿perdimos al doctor? Sí, efectivamente perdimos al doctor. Pero es muy importante esto que él nos estaba diciendo porque realmente hay muchas personas que sufren de apnea del sueño y no todo el mundo está diagnosticado. Entonces, sí hay cierta importancia en lo que él nos decía. Si usted ronca mucho, si usted en la mañana se siente cansado, si usted le duele la cabeza, pues es mejor que vaya al otorrino, que mire qué es lo que está pasando, se revise y no lo deje avanzar. Doctor Avellaneda, ¿me escucha? Ya oigo perfecto, perdón. Listo. Que algo pasó y se cortó. No se preocupe. Entonces, estábamos hablando de los factores de riesgo. Entonces, como les estaba mencionando, todo lo que lleve a que esas estructuras que están en la vía aérea estén más laxas o más grandes es un factor de riesgo. Por ejemplo, ahí tenemos en la población pediátrica todo lo que son anormalidades craneofaciales o dentofaciales que hacen que la lengua, que la faringe, que el paladar no tengan una buena posición, hacen que se colapse más fácil y que lleve a episodios o a eventos de apnea. También tenemos, como ya les había mencionado, laxitud de otras estructuras en la laringe, por ejemplo, la epiglotis que son muy laxas, pues llevan a colapsos. Y hay algo muy importante y son las personas que tienen la mandíbula, no tan desarrollada o algo que conocemos como retrognatismo. ¿Por qué? Porque eso hace que la lengua y otras estructuras estén mucho más hacia atrás y que ese colapso, cuando tomamos aire en la inspiración,
sea mucho mayor. Entonces, hay muchos factores de riesgo, pero los principales son todos aquellos en los que se reduzca el tamaño de la vía aérea o, como ya hablabas tú, la obesidad. Y la obesidad, ¿por qué es tan importante? De hecho, una de las curas que puede tener la apnea es la disminución significativa de peso. Porque la grasa que se acumula pues en todo el cuerpo tiende a depositarse de forma importante en el cuello, ¿sí? En la lengua. Okay. Más grasa en el cuello, eso lleva a que se colapse, o si la lengua está mucho más pesada, cuando estamos dormidos, hace que por simple gravedad caiga y se bloquee esa respiración o ese tubo respiratorio. Pues, doctor Avellaneda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Salud y Algo Más. Y por favor, recuérdele a todos los oyentes cómo pueden seguirlo, cómo pueden contactarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos pueden conseguir, mi consultorio queda en la Clínica Avellaneda. Dentro de la Clínica Avellaneda tenemos una cosa que se llama el Centro Eleva, que es un sitio de otorrinolaringología especializado en problemas de vía aérea. Y nos pueden seguir en las redes sociales como Doctor Juan Avellaneda o centro.eleva, @centro.eleva.